Buenas noches, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo programa de Lo que nos pasa con. Estamos aquí con José Surmendi. ¿Cómo te va, José? Hola Nico, ¿cómo estás? Y un saludo para los que nos están escuchando, para ustedes, los oyentes. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es un tema que es un poco, muy poco tocado, me parece a mí, muy poco glosado, que es muy, digamos, está muy presente en las conversaciones cotidianas, que es el sentido de la vida. Vamos a hablar sobre el sentido de la vida. Eh, para hablar sobre el sentido de la vida de manera correcta, primero tenemos que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, te vamos a aclarar a qué se refiere el término vida. ¿A qué se refiere el término vida, José, con esto? Bien, vamos a aclarar que no nos estamos refiriendo a la función biológica de un organismo en un determinado estado, tener vida en ese sentido no, sino al conjunto de, vamos a decir, conjunto de experiencias que puede tener un yo, ¿no? Experiencias, por lo tanto, conscientes. Y la cuestión del sentido la podemos ver como, digamos, una batería, un conjunto de razones y motivos conscientes, obviamente, que tenemos los seres humanos para vivir, o sea, eso que nos hace que todos los días podamos levantarnos a vivir, ya sea que tengamos uno o dos objetivos o un objetivo supremo o unas razones que nos impulsan a vivir. Entonces, así dicho de manera general, serían como el conjunto de razones y motivos que nos impulsan a vivir, ¿no? Eso que de algún modo Aristóteles planteaba hace mucho como la meta última, el fin último de nuestra vida. Quisiera aclarar una cosa con respecto al yo, o al yo, vamos a hablar en santiagueño ya que somos santiagueños, al yo. Eh, Sería una función que hace a un sujeto sentirse, o la función que hace a sí misma sentirse algo diferente del resto de las cosas que puedes registrar como pertenecientes al mundo, ¿no? Sean internas al cuerpo o sean eventos externos. Pero es esa función que separa, digamos, algo perteneciente a este yo que se identifica con la personalidad, ¿no? Y que hace propio algunas cosas y ajenas a otras. Filosóficamente eh, como si hubiera dos grandes mundos, ¿no? Una especie como de microcosmos en Exactamente, donde estaría el yo y una especie de macrocosmos donde estaría todo aquello que no sería el yo, digamos en este caso. exactamente. Bien, la otra cuestión que nos gustaría aclarar antes de hablar sobre el tema es que podemos clasificar dos grandes categorías para encuadrar el sentido de la vida. Una categoría sería encontrar, o a veces se encuentra, algunos pensadores se encuentran el sentido de la vida de manera absoluta, o sea que hay un sentido que está, digamos, impreso en la realidad. Y ese sentido de la vida nosotros lo llamamos sentido de la vida absoluto. Y hay otro grupo de pensadores que puede encontrar que no hay tal sentido de la vida impreso en la realidad y por lo tanto ese sentido de la vida no está. Entonces hay un sentido que solamente puede expresarse de otro modo y no de manera absoluta. Esas serían como dos categorías, un sentido de la vida absoluto y un no sentido en ningún modo, de ninguna manera, que no está en la realidad. Eso nos lleva a otra diferencia que tiene que ver con dentro de esas categorías grandes podemos encuadrar otras categorías que tienen que ver con el sentido de la vida de manera externa, que a veces coincidiría con el absoluto, y el sentido de la vida interno o subjetivo, que serían aquellos como sentidos que le dan los mismos sujetos, aún entendiendo que no hay un sentido de la vida de manera externa. O también, a veces, como sintiendo que sí lo hay y coincidiendo Claro, esos objetivos personales con una idea exterior de exactamente. sentido Por eso que absoluto. dentro de cada categoría, sentido de la vida absoluta o no sentido de la vida, puede dividirse en sentido de la vida externo e interno en cada una de las categorías. Sí, en esta visión del sentido interno de la vida podemos hablar de que podemos entender esta expresión de sentido interno o de sentido de la vida, expresión, sentido de la vida, como
eh, aquello que impulsa a un sujeto, que motiva a un sujeto a realizar planes en base a un eje, que puede ser, bueno, podemos ver en las personas que tienen un trabajo o una actividad que les apasiona, o se encuentran en algún rol que también los apasiona o que les da una significación especial, o que ellos le dan una significación especial. Por ejemplo, ser padres puede actuar como algo que le da un eje a su vida y que los impulsa a realizar un proyecto o una actividad, como he dicho. En el caso de otra forma de entender esta expresión sentido de la vida sería aquello que nos hace sentir vivos, ya en sentido vital, ¿no? Aquello que, digamos, en sí mismo, en el momento, en la experiencia, nos motiva a seguir y quizá pueda inspirar o no proyectos, pero lo importante es eso que nos hace sentir vivos en el momento. Puede ser, por ejemplo, el, el sentirnos enamorados, ¿no? Claro, lo que estás diciendo vos es como si las personas, por el solo hecho de tener una experiencia tan intensa que las hace sentir vivos, vivan como solamente para volver a tenerlas, ese tipo de experiencias. Exactamente, podemos encontrar en el arte, por ejemplo, en las obras artísticas, en consumir arte, eso también, en un objeto que nos, nos atraiga, que nos produzca esa intensidad, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos dos sentidos de la vida que podemos diferenciar: un sentido de vida como un proyecto, como un objetivo a largo plazo, y que uno vive todos los días por ese objetivo, o el solo hecho de vivir experiencias o conjunto de experiencias que son tan fuertes, tan intensas, que le dotan como un sentido de la vida. Obviamente ambas también pueden estar conectadas, digamos, no necesariamente tienen que estar desconectadas. Bien, vamos a avanzar con el primero de los temas, que sería un análisis sobre el sentido de la vida de manera absoluta, ¿no? Ese sentido que dijimos que estaba como impreso en la realidad misma. Y bueno, para empezar vamos a ver cómo planteamos el tema en la filosofía y en la teología o en la religión. Bien, eh, podremos entender ese sentido de la vida como aquellas razones, vamos a decir, aquellas condiciones también, o eh, aquellas causas que funcionan intencionalmente o por estructura. Podríamos examinar estas que funcionan intencionalmente y que afectan a la vida de los sujetos, marcándoles un camino y de alguna manera determinando eh, todos los hechos o algunos de los hechos de su vida. Generalmente se entienden como los hechos más importantes también. Y eh, desde ahí podemos tratar de analizar esto. Estas razones intencionales tendrían que venir de una conciencia con una potencia superior, digamos, capaz de generar una serie de acontecimientos que alcanzan a esta vida de los sujetos, y el sujeto podría reconocer o no este sentido, podría reconocer o no estas razones, ¿no? Eh, lo podemos identificar en, en la historia de la humanidad, en la mitología, en todas las religiones, que plantean un sentido de estas causas producidas por un ordenamiento de conciencias, a partir de conciencias que serían los dioses, que serían aquellos que mueven eh, el rumbo de la vida de las personas. Eh, Esto cambia en un momento de la historia con los antiguos griegos, con los filósofos que están ubicados como los primeros filósofos, por lo menos de la, la cultura Los llamados occidental, los presocráticos, llamados digamos. presocráticos naturalistas, que eh,
se salen de esta explicación mitológica de la vida de las personas y de la naturaleza misma para explicar la vida de las personas y la naturaleza a través de la misma naturaleza, es decir, a través de la investigación con sus propias capacidades intelectuales de la naturaleza, examinándola, buscando sus causas, su funcionamiento. Entonces, una primera aproximación, vamos a quedarnos aquí, lo que dijiste que una de las primeras, digamos, formas de reconocer esta conciencia, este sentido de la vida por medio de conciencias cósmicas, digamos, que estarían representadas en este caso por dioses, sería la mitología y la religión. La mitología y la religión, que digamos que depositan en la idea de que hay un sentido porque hay un Dios que ha dado ese sentido al crear el universo o al crear las personas o al marcar un rumbo, digamos, para su vida. Claro, esto es lo más primitivo que encontramos en la historia de la humanidad desde el principio de la civilización, desde los sumerios, ¿no? Pasando por las civilizaciones más desarrolladas como los egipcios, hasta llegar a los griegos y a otras civilizaciones también, pero en los griegos lo que sucede es ese cambio, que muchos le llaman el paso del mitos al logos, porque ese logos es una manera de entender estas estructuras de la realidad ya sin explicaciones mitológicas o desde la religión. El logos entendido como un principio estructurador de los eventos de la naturaleza y de la misma vida de las personas, pero este principio ordenador, que si bien el humano lo puede entender a través de sus facultades intelectuales, no necesariamente tiene una conciencia como la de estos dioses, sino que sí podríamos identificarlo como inteligencia, pero no una inteligencia como conciencia, sino como aquello que proporciona orden. Aquello que proporciona orden. Una razón. Una razón, es aquello que proporciona orden. No algo que posee conciencia. Este es el logos que lo van desarrollando estos primeros filósofos y durante todo este desarrollo no hay una unión de este principio ordenador con una conciencia hasta recién podemos identificarla en un pensador judeo-helenístico que es Filón de Alejandría, que introduce una idea de logos unida a una conciencia creadora que sería la del dios hebreo, ¿no? Pero la situación posterior, esto estamos hablando de antes del siglo I o principios ahí de la era cristiana, y luego lo que a mi modo de ver es más determinante es el prólogo del Evangelio de Juan, donde habla de logos como Dios, o sea, estando en el principio y estando junto a Dios y que el logos era Dios. Sí, exacto, dice, en el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. Era Dios. Eso está en San Juan 1. Exactamente. Y luego eso se tradujo al latín como verbum y al castellano lo tenemos como verbo. En el principio estaba el verbo, pero ahí podemos encontrar en la historia esa primera unificación entre principio estructurador y una conciencia. Luego, en las reinterpretaciones que hace San Agustín y Santo Tomás de Platón y de Aristóteles respectivamente, pero podemos marcar como la filosofía más fuerte que unifica estos dos principios en la filosofía hegeliana. Claro. Entonces ahí podemos encontrar un pensamiento lo suficientemente potente como para encarar este asunto, vamos a decir, ya filosóficamente y no desde la religión. O bien, desde un híbrido entre religión y filosofía. Antes de entrar en la filosofía de Hegel y otras más a partir de ahí, lo que has dicho, quisiera volver un poquito atrás, sí, para la cuestión esta del sentido de la vida. ¿Qué podríamos hablar de
si reconocemos, o sea, si las personas reconocen que hay un sentido de la vida absoluto impreso en la realidad porque hay un Dios o dioses o conciencias que imprimen ese sentido, porque hay creaciones y demás, eh, ¿eso cómo impactaría nuestra vida? O sea, la persona que cree que hay un sentido de la vida absoluto, ¿cómo vive? ¿Cómo, digamos, cómo entiende este sentido? O generalmente, ¿cómo lo entiende? Porque obviamente según las religiones, según los mitos, van a ser distintos, pero creo que hay un fondo común de Sí. esto, ¿no? La idea de vivir según un sentido de la vida absoluto. O sea que no es que yo creo un sentido, sino que lo descubro de algún modo en la realidad. ¿Y cómo crees que se podría vivir, cómo se viviría de acuerdo a ese sentido absoluto? Bueno, hay dos actitudes. Me parece, una es defendiéndolo y otra es accionando con una crítica, con un pensamiento crítico con él, o sea, con algo que se te impone. Ahora, si vos lo crees, la única me parece que es viviendo en función de él, de ese sentido, ¿no? O sea que el sentido de la vida genera una serie de disposiciones a actuar, digamos, y una serie de acciones que van unidas a un fin anterior a eso, que es ese sentido, y cambia profundamente la vida de las personas. Ahora, ¿no crees que Exactamente. eso también originaría una especie de vida, ¿cómo decirlo? A ver, de vida común, digamos, como que las vidas de las personas de algún modo se van pareciendo, porque al descubrir juntas como pueblo, como serie de individuos, un sentido que está más allá de ellos, obligaría de algún modo a Sí, vivir sí, de un sí. modo parecido, digamos, Sí, como un que las sentido, vidas se van definiendo claramente y todas se van pareciendo. un sentido homogeneizante Claro, de las vidas de las personas, exactamente, que establece una manera de vivir y que rechaza otras. exactamente. Y ahí eso me gustaría señalar, ¿no? La idea de que hay una vida que es buena, la correcta, la que ha descubierto el sentido, y las otras vidas serían como incorrectas, como que no están de acuerdo al sentido de la vida y por lo tanto son vidas erradas, vidas inútiles. Que deben ser acalladas, que deben ser negadas, que deben ser combatidas, ¿no? Para colaborar con ese sentido que está en la historia, digamos, o que corre hacia un fin, hacia un objetivo, para colaborar con ello, ser parte de ello y, claro, seguir un modelo, ¿no? Un modelo único. Claro, porque entiendo que si hay un sentido de la vida que es claro, preciso y que es uno al cual todo debe aspirar, entonces yo creo que el que cree en ese sentido cree que también el que no hace esa vida de algún modo demora, ¿no? Es un Es un obstáculo obstáculo. para que llegue el fin de esa, digamos, de esa vida del universo o el fin del el sistema que están cursando. De esa plenitud sería. Claro, entonces, de algún modo, como dices vos, se debe imponer, de algún modo, ¿no? Ya sea en lo más suave que podría ser es la crítica o, digamos, o el rechazo a ese tipo de vida que no está en el sentido absoluto, y en el peor de los casos, digamos, enfrentando ya con una violencia o con un exterminio de aquellos que no siguen la vida correcta. Exactamente. Lo vemos sobre todo en el avance de, de unas religiones sobre otras, de unos pensamientos sobre otros, lo vemos en las religiones monoteístas que dominan ahora todo el mundo, ¿no? Sobre todo, vamos, las tres principales, digamos, estamos hablando del cristianismo, del judaísmo y del El islam. Islam. Y vemos ese avance, ese constante conflicto con la multiplicidad de vidas, con la diversidad, Claro. con eso lo que tiene la vida, que es la diversidad, a establecer diferentes formas de vivir. Porque, justamente estamos diciendo, se cree que hay un solo modo, porque es el modo que va con un sentido de la vida, que es el correcto. Los demás están quizá perdidos en la visión de estas personas creyentes y no encuentran el camino que ellos ya han encontrado. Claro, entonces podríamos aquí ya perfilar unos rasgos del sentido de la vida absoluto, que es la idea de que las vidas deben ser parecidas, deben ser
vidas comunes, digamos, vidas que transiten una misma senda. Y segundo, el proselitismo, ¿no? La idea de que tienes que de algún modo mostrar a otros que no están en esa vida que cambien su vida y que se unan a este sentido de vida. O sea, no tendría sentido el proselitismo, la idea de convertir a otro, si es que uno no creyera que el otro está en la vida incorrecta. Porque qué sentido tendría convertir a alguien que uno cree que está en una vida correcta, digamos. La idea es que no sigue la vida correcta y uno debe convertirlo. Entonces ahí está el proselitismo, y estas grandes religiones que vos mencionas son fuertemente proselitistas. Sí, es la base de su accionar. Además, digamos, de toda la liturgia y todos los procedimientos que tienen para conectarse con la deidad central con la que comulgan, está esta acción sobre las personas y el mundo mismo, ¿no? Es sobre las personas y todo el mundo, de toda la realidad, sobre Bien. todos los objetos. Podríamos mencionar algunas cuestiones, por decirlo de algún modo, positivas de este sentido de la vida, y algunas cuestiones negativas. Por ejemplo, ¿qué encuentras de positivo y de negativo en esta forma de ver la realidad? Y podemos más o menos eh, identificar que en la búsqueda de sentido, en el hecho mismo de preguntarnos, de cuestionarnos, de indagar, hay algo muy positivo. Digamos, en las preguntas, en las inquietudes que pueden estar en la persona que busca un sentido, hay algo muy positivo. Claro, digamos, lo positivo sería en la búsqueda, pero digo en la respuesta. Si la respuesta es, bueno, este es el único sentido de la vida que debe seguir, ¿qué tendría de positivo eso? Yo creo que depende del momento histórico, porque en momentos en los que nosotros estamos ubicados en un momento en el que existe el Estado de Derecho, en el que las cosas se establecen, las normas se van estableciendo en base, por lo menos en los Estados de Derecho, en base a razones que se exponen y que se discuten con representantes de un poder que tienen que tener supuestamente todas las personas, eh, porque todas estas personas tienen derecho a vivir de la mejor manera posible. Pero en una situación en la que no existe el Estado de Derecho, una situación anterior a todo esto, a todo lo que ha sido la Revolución Francesa, y mucho antes inclusive, eh, yo puedo entender momentos antiguos donde quizá reinaba el caos, en algún punto, marcan un camino de obediencia moral que puede dar un orden a la sociedad y en algún punto hacer que mejore la vida comunitaria, la convivencia en general, en ese momento de la sociedad, no en este momento, me parece. Claro, o sea, se plantea la idea de que un orden es mejor que ningún orden, Exactamente. que el caos, digamos. Entonces, si el ordenamiento viene por una especie de sentido de la vida absoluto, que está marcado por un dios o dioses o una conciencia, y que la vida se debe ordenar bajo esos dictámenes, entonces eso genera un orden en la sociedad que en algún punto es beneficioso porque es mejor eso que nada. Y en ese sentido las sociedades primitivas han encontrado esa manera de seguir avanzando, de seguir estructurándose por medio de este sentido de la vida absoluto, Que digamos. podemos decir no estaba basado tanto en razones, o las explicaciones que daban no tenían mucho desarrollo Claro. de búsqueda de cómo funcionaba el mundo realmente, sino en la obediencia. Hay una historia más o menos con algo que puede identificar el promedio intelectual de las personas de ese tiempo, Uh-huh. y esa historia les sirve para obedecer a lo que dice una casta de poder. Claro, entonces el relato que se le da a las personas, digamos, a las masas grandes del pueblo, es un relato que puede ser entendido de manera precaria, digamos, seguido y obedecido, y no tiene una carga argumentativa, porque ni siquiera estamos hablando de filosofía, no existía la filosofía, pero digamos que quizás esa carga argumentativa hubiera demorado quizás la idea de un orden rápido, de un orden que sea eh,
que necesitaban en ese momento, En ese digamos. momento, Entonces, exactamente. se acude a esta cuestión de, bueno, ordenemos la sociedad de este modo, con esta idea, y bueno, y en ese sentido sería beneficioso. Pienso en una analogía con los niños, ¿no? Cuando uno quiere hacer que los niños sigan una conducta o una forma de actuar que sea beneficiosa para ellos, generalmente no hace una defensa argumentativa de cómo debe el niño vivir, sino más bien le da unas pautas claras y digamos poco fundamentadas, pero sí muy graves, digamos, que debe seguir y que debe obedecer porque de ese modo va a beneficiarse, digamos. Sí, sí, así es, sin demasiada complejidad, digamos, en el Exactamente. desarrollo. Entonces estamos en esa misma etapa de la civilización, como si fuera, en la civilización está todavía siendo niña en ese aspecto, ¿no? Bien, volvamos a... En Ah, ese, perdón, o sea, hablando hablando de ese momento de ese histórico. momento en el pasado. Me quedaba la cuestión de lo negativo. Lo negativo me parece a mí que estamos de acuerdo en que genera una sola forma de vida, ¿no? Es como que tiende al fascismo. Exactamente, a la imposición de Claro. esa única forma de vida mediante la fuerza, eh, y a solo legitimarla, o sea, quizá con razones que son solo habilitadas, esas razones y no otras razones. Es decir, puede haber un cuerpo de razonamientos que van en el camino de la defensa de esa única manera de vivir, de existir, de estar en el mundo, y son acalladas las voces que tienen otras razones que pueden entrar en conflicto. Bien, entonces eh, hay como una especie de, a ver, de privilegiar al conjunto, a la masa, por sobre el individuo. O sea, la idea de que el individuo que pueda surgir con otras ideas, con otra forma de vida, es finalmente reducido a vivir del modo en que se vive, Sí. en el modo cotidiano, masivo, digamos, Podemos decir al del pueblo. individuo y a las minorías presentes en el pueblo o en una sociedad, en un grupo de sociedades. A minorías que están ahí y que sienten de otra manera la vida y que piensan la vida de otra manera.